y alabamos el nombre del Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Alabamos el nombre de nuestro Dios y bendecimos su santo y precioso nombre. Amén. Y bueno, hermanos, voy a pedirle al Señor que Él nos ayude y que nos bendiga para oír su palabra. Amén, hermanos. Vamos a leer el libro de San Marcos 14:38. Este libro de San Marcos nos habla muchas cosas hermosas acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Y su ministerio fue grandioso de nuestro Señor porque trajo las verdades del Evangelio, las hizo entender a los pequeños. Dice Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración. La Biblia nos habla, hermanos, acerca de la oración. La oración es la comunión con Dios, es la búsqueda de su presencia a través de una petición, a través de una plática, a través de una conversación con nuestro Señor Jesucristo. La comunicación del Señor Jesucristo con el Padre fue permanente. Cada vez que oraba sucedían cosas maravillosas. Vemos que el Señor Jesús en diferentes circunstancias oraba constantemente y cuando oraba siempre sucedían cosas maravillosas. En una ocasión un hermano tenía muchos problemas y en medio de esos problemas fue y habló con el pastor y le dijo, hermano, tengo muchos problemas, necesito ayuda. Aquel hermano le dijo, está muy bien, pero antes de que te dé una respuesta, yo te voy a invitar que cada día tú empieces a orar media hora y después de orar media hora vamos a ver cómo sigue tu problema. El hermano pastor le dio el consejo a aquel hombre. El hombre se fue y regresó a la semana y le dijo el pastor, ¿cómo va tu problema? Hermano, parece que empieza a solucionarse. El pastor le dijo otra vez, yo te voy a pedir que ahora, en vez de orar una hora, orar media hora, ores una hora y sigamos platicando para ver qué consejo Dios te da. Después de la semana, regresó aquel hombre y le dijo, hermano pastor, nuevamente vengo con usted. Y el pastor le dijo, qué bueno, ¿cómo sigue tu problema? Hermano, parece un milagro. Dios está haciendo cosas poderosas, pero aún sigo teniendo esta situación que me está angustiando. El pastor le dijo, bueno, ahora vamos a orar 2 horas. Yo te voy a ayudar, pero tú necesitas comprometerte para que Dios solucione este problema. Al cabo de una semana se volvieron a ver y el pastor le dijo, ¿cómo va tu problema? El hombre le respondió muy contento, hermano, ya no tengo problema. Se resolvió el problema, gloria a Dios. Lo que le hizo entender aquel siervo de Dios al congregante era que en la plática con Dios, en la petición a Dios, en la súplica al Señor, se resuelven todas las cosas. No hay cosa muy pequeña o muy grande imposible para Dios. Por eso el Señor Jesús tenía comunicación con su Padre y en Marcos 1:35 dice, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar.
Qué importante que nosotros, hermanos, que Dios nos ha dado una responsabilidad de tener una familia, nos apartemos. Posiblemente nos vayamos a el cuarto que está al lado, a la sala, nos vayamos a la cocina y allí tengamos nuestra comunión con Dios, porque pasamos cosas muy difíciles. Los hijos traen problemas, los padres, los hermanos, pero cuando vamos y le pedimos al Señor que empiece a solucionar todas las cosas, en la oración, Dios contesta la súplica de su pueblo. En Mateo 6:6 nos habla, pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre porque Él ve todo lo que haces en secreto. Qué importante es, hermanos, que en nuestra vida no nos olvidemos de todo el tiempo estar hablando con nuestro Padre. Cuando estamos en comunión con nuestro Padre, siempre, siempre habrá respuesta de Dios en beneficio de nosotros. En Marcos 6:46 dice, después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar. Nosotros, pues no podemos salir porque esta pandemia nos ha impedido estar en la casa de Dios. Pero qué bonito era cuando estábamos en las mañanas orando, los domingos, y derramábamos nuestro corazón, le decíamos al Señor, Señor, aquí nos tienes para hacer tu voluntad. Y sentíamos como la presencia de Dios estaba en su casa y nos daba fuerza y valor para continuar el camino. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios sobre cualquier asunto, problema, necesidad, tristeza o alegría. La oración es hablar con Dios. Amén. La oración es pedirle al Señor su ayuda. La oración es hablarle a Dios de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras tristezas, de nuestras alegrías. La oración no es repetir palabras memorizadas. La oración es hablar de lo profundo que hay en nuestro corazón y expresarle con nuestras propias palabras lo que estamos sintiendo o lo que está pasando en nuestro ser. Cuando venimos a Dios, sabemos que Él es bueno, que Él nos puede ayudar, que fuera de Él no hay solución a nuestros problemas. Por eso nos acercamos a Él y es algo muy importante en nuestra vida en la que hemos decidido caminar con el Señor Jesucristo. Es importante que nosotros la practiquemos diario porque eso nos va a dar fortaleza espiritual y nos va a ayudar a vencer a nuestros enemigos espirituales. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Nuestra carne, nuestro yo. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? El diablo, que constantemente acecha al pueblo de Dios para hacerle tropezar. Pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, el enemigo huye de nosotros. La oración incluye dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros.
Recordemos siempre dar testimonio y siempre dar gracias a Dios. Aunque los demás no den, nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Mucha gente no da gracias a Dios ni por el alimento que se lleva a su boca, ni porque amanece, ni porque Dios lo trajo con bien a su casa. Se olvidan de Dios, pero nosotros damos gracias a Dios por todo. Cuando comemos, cuando nos despertamos, cuando vemos al hijo llegar, al cónyuge llegar, nos alegramos porque Dios ha sido bueno en cuidar a cada uno de nosotros. Y en todo, hermano, nos debe agradar platicar con Dios. Porque así como a usted le gusta, hermano, padre de familia, que su hijo le cuente todo lo que pasó, así también el Señor le agrada que usted le cuente todo lo que trae dentro de su corazón. Porque usted inmediatamente, viendo la necesidad de su hijo, le ayudaría. No lo dejaría estar en una angustia, sino que lo ayudaría. Así también Dios, inmediatamente que le contamos todo lo que hay dentro de nuestro ser, nos ayuda. Y también se goza con nosotros en los triunfos que obtenemos. Así como nos agrada platicar con nuestros seres queridos, con amigos y otras personas, así debe agradarnos platicar con Dios. La oración es abrir nuestro corazón. Esto significa que debe ser sincera. A muchos hermanos cuando empiezan a orar, cuando se hacen un propósito de decir, yo voy a empezar a platicar con Dios media hora, les empieza a dar sueño, se empiezan a distraer, empiezan a ver otras cosas, a ver el celular, a ver libro, a ver, pero no, debe ser sincera, debe ser concentrada. Debe uno concentrarse en la plática con Dios y decirle, Señor, estoy platicando contigo y se deleita con su Padre Celestial, gozando de su presencia. Es muy difícil orar, muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque al diablo no le gusta que nosotros oremos. Porque cuando nosotros empezamos a pedir a Dios, Dios empieza a abrir camino. Dios empieza a defendernos. Dios empieza a destruir lo que se ponga enfrente. Dios empieza a preparar una victoria poderosa y el enemigo queda derrotado. Por eso es muy difícil orar, porque hay una lucha para concentrarnos en la oración. ¿Es necesario orar? Alguien sabiamente dijo, el cristiano que no ora es un pobre cristiano. El Señor Jesús nos habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En el libro de Lucas 18 nos habla sobre esta necesidad de estar siempre pidiéndole a Dios su ayuda y su bendición. Abrimos el libro de San Lucas 18 y nos habla de esta manera, bendito sea el Señor por siempre, la parábola de una viuda y de un juez. Usted recordará muy claramente esta parábola acerca de un juez injusto. Y la mujer que era viuda iba todos los días a pedirle ayuda a ese juez injusto. El juez nunca le quiso hacer justicia, pero la viuda era tan persistente, no desmayaba en su intento de que el juez le hiciera caso, hasta que cansó al juez injusto. Y el juez injusto le dijo, ¿qué quieres pues que haga? ¿En qué quieres que resuelva tu asunto? ¿En qué quieres que ayude? ¿En qué quieres que te haga justicia? Aquella mujer obtuvo esa justicia, a pesar de que el juez era malo, a pesar que el juez no temía a Dios, pero por la persistencia
por la tenacidad, por la perseverancia de la mujer, se obtuvo justicia. Así también, hermanos, en muchas ocasiones hemos oído de personas que dicen, es que a mí Dios no me oye, es que a mí Dios no me hace caso. Pero reflejados en esta parábola, podemos ver que la oración es con tenacidad, es con perseverancia, es estar constantemente diciéndole al Señor, ayúdanos. Y Dios, que es el juez justo, siempre escuchará nuestras oraciones, siempre escuchará nuestras peticiones, pero nos manda a perseverar en la oración. No desmayar, perseverar. ¿Para qué debo orar? Nos dice esto. ¿Para qué debo de orar? Primero, para reconocer a través de la adoración y exaltación la grandeza de nuestro Dios. Recuerda, hermano, que nosotros no nos dirigimos a un Dios con D minúscula, de palo, de piedra, de materiales. No, nosotros nos acercamos al Dios eterno, el único Dios verdadero, que en su definición dice que Dios es espíritu, infinitamente perfecto. Nos acercamos al eterno, al omnipresente, al omnipotente, al todopoderoso. Nos acercamos al que nos ha prometido sostenernos y nunca abandonarnos. Dios nunca se olvidará de nosotros. Recordemos eso. El texto dice, ¿se olvidará acaso la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Y entonces nos acercamos a Él con esa confianza de que Él nos ama, de que Él nos quiere, de que Él nos ayuda. Nos acercamos para suplicarle que solucione nuestros problemas de diferente índole. Cuando tenemos problemas económicos, basta postrarnos ante Él y decirle, ayúdame, Señor. Y Dios empieza a enviar la bendición del cielo. Claro que nos va a decir después, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que no te falte nada. Pero en esa necesidad siempre nos va a escuchar. Necesidades de salud, vamos a tener esa solución, esa necesidad resuelta, si a Él le place. Le pedimos, Señor, sánanos. Y Dios es bueno para sanarnos y ayudarnos. Necesidades familiares. ¿Cuántas veces dentro de la familia unos son cristianos, otros no? Unos simpatizan, otros no. Y hay pleitos, hay enojos, hay contiendas, pero cuando hay una persona en ese hogar clamando a Dios, diciendo, Señor, toma el control de mi familia y haznos entender a todos tu voluntad, el Señor pone gran paz en esa casa. Y entonces, no solamente podemos limitar nuestra oración al ámbito personal o familiar, Dios nos manda a orar por muchas cosas. Por ejemplo, Dios nos manda a orar por todos los seres humanos.
Nos manda a orar por los siervos de Dios. Nos manda a orar por los que nos tratan mal. ¿Cuántos hijos a veces tratan mal a sus padres? ¿Cuántos hermanos entre ellos se tratan mal? ¿Cuántos padres a veces tratan mal? Y bueno, hermanos, eso es el mundo. Viven en el mundo, hacen lo que el mundo les enseña a maltratarse. Pero a nosotros el Señor Jesús nos enseña a amar a nuestros hermanos, a amar a los hijos, a amar a los padres, a amar al cónyuge. Pero aunque me trate mal, hermano, sí, porque Dios le va a hacer entender que está haciendo daño y esa batalla la pelea Dios. Para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, para que en la lucha espiritual salgamos victoriosos. No caigamos en tentación, hermanos. Usted y yo hemos caminado en esta senda y nos hemos dado cuenta de muchos hermanos, de muchas hermanas, que se les hizo fácil pecar. Y podríamos decir, hermanos, pues el que anda en la casa del jabonero, cuídese de no resbalar. Sí, por eso tenemos que estar en una lucha espiritual constante y salir victoriosos. Y solamente eso se logra orando, rogando a Dios, rogando al Señor que nos dé la victoria, que nos dé el triunfo, que no nos deje avergonzados, que no nos deje en una situación en la cual no sepamos qué hacer, que su presencia esté con nosotros, que salgamos adelante, no con nuestras fuerzas ni con nuestras capacidades, porque no podemos, hermanos, con nuestras capacidades. Dice la Biblia, vano es para salvarse el caballo. Y le dice el Señor a aquel hombre, Zorobabel, no con ejército, no con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Dios. Es con el espíritu de Dios que usted y yo podemos salir adelante. Qué importante es orar. Yo quisiera, hermanos, antes de terminar, solamente leer. Hay muchas cosas que habla de la oración. Me voy a adelantar y con esto quiero aplicar. Había un hombre en Segunda de Reyes 20 del 1 al 11 que estaba muy enfermo. Era un rey, el rey Ezequías. Y ese hombre estaba muy enfermo, pero temía a Dios. En Segunda de Reyes 20 del 1 al 11 leemos este pasaje tan importante. Y dice la palabra del Señor, en aquellos días Ezequías cayó enfermo. Llegó el profeta Isaías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces dice la Biblia que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y le clamó y le dijo, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad. Te ruego, Dios eterno, que hagas memoria de que han dado, Señor, contigo. Y empezó a clamar a Dios y empezó a pedirle a Dios ayuda. Y dice la Biblia que dice, he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Y esto conmueve mi corazón, porque Dios ve nuestras lágrimas, ve lo que estamos pasando. En eso el profeta Isaías ya se iba y oye la voz de Dios que le dice que se regresara. Regrésate y dile a Ezequías, así dice Jehová, el Dios Todopoderoso. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a tu familia. Ven, qué bueno es Dios. Ven, vemos qué grande es el Señor.